Se define el potencial gravitatorio en un punto del campo como la energía potencial que adquiere la unidad de masa al colocarla en dicho punto. Vamos a suponer que tenemos una masa puntual M mayúscula que genera un campo gravitatorio a su alrededor y queremos calcular el potencial gravitatorio en el punto P, a una distancia r de la masa m. Para ello lo que hacemos es colocar en el punto P una masa de prueba m minúscula. Dicha masa m, al estar en este punto del campo, tendrá una energía potencial gravitatoria. Bueno, pues por definición, el potencial gravitatorio V en el punto P se define como la energía potencial que adquiere dicha masa m por unidad de masa, es decir, energía potencial partido por el valor de la masa. Como la energía potencial, que sabemos lo que vale, es menos g producto de las masas m mayúscula por m minúscula partido por la distancia que separa ambas masas, al llevarlo a la ecuación nos quedará esta expresión matemática. Podemos ver que la masa m minúscula que la tenemos en este numerador y en el denominador se nos va y por lo tanto nos quedará menos g m mayúscula partido por r. Es decir, hemos obtenido la expresión matemática del potencial gravitatorio en el punto P. En la expresión se puede ver que desaparece la masa m minúscula que hemos utilizado para la definición de potencial gravitatorio. Solamente va a depender el potencial de la masa m mayúscula que está generando el campo gravitatorio y por otro lado de la distancia r de dicho punto a la masa, de tal forma que el potencial gravitatorio es inversamente proporcional a la distancia. Cuanto mayor es la distancia, menor es el potencial. También vemos que es negativo. Todos los potenciales gravitatorios son negativos como corresponde a un campo atractivo. La unidad en el sistema internacional del potencial gravitatorio es el julio partido por kilogramo. Bien, si ahora conocemos en el punto P cuánto vale el potencial gravitatorio, cuando situemos una masa cualquiera m en dicho punto, podemos obtener la energía potencial que adquiere simplemente despejando de esta ecuación. La energía potencial será entonces igual el producto de la masa m por el potencial gravitatorio en dicho punto. Si ahora esa masa m la lleváramos a otro punto distinto del campo, P', a una distancia diferente, R', pues de la misma manera podríamos obtener la energía potencial en el punto P' de dicha masa multiplicando la masa por el valor del potencial gravitatorio en el punto P'. Vamos a obtener otra definición de potencial gravitatorio. Para ello vamos a tener en cuenta esta expresión que habíamos visto anteriormente, que nos dice que la energía potencial gravitatoria de una masa cualquiera m en un punto P del espacio es igual al trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para transportar dicha masa desde el punto P al infinito. Bueno, pues teniendo en cuenta que el potencial gravitatorio en el punto P lo hemos definido como energía potencial por unidad de masa, nos queda esta expresión matemática que nos sirve para una nueva definición de potencial gravitatorio. De acuerdo con esta expresión, diremos que el potencial gravitatorio en un punto P cualquiera del espacio se define como el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para transportar la unidad de masa desde el punto P al infinito. A partir de esta expresión podemos llegar a otra expresión que nos va a relacionar el potencial gravitatorio con la intensidad del campo gravitatorio. Para ello lo que hacemos es desarrollar esta expresión. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para transportar la masa m desde P a infinito es la integral definida entre el punto P e infinito del producto escalar de la fuerza gravitatoria F por diferencial de R. Bueno, pues esto lo ponemos en el numerador y en el denominador ponemos la masa m. Bien, esta expresión matemáticamente equivale a esta. Esta masa m en el denominador podemos meterla dentro de la integral.
Nos quedará entonces integral entre P e infinito de la fuerza gravitatoria F partido por M, producto escalar por diferencial de R. Bien, F partido por M es lo que ya sabemos que es la intensidad del campo gravitatorio G en el punto P. Por lo tanto, nos quedará igual a la integral entre P e infinito de G, intensidad del campo gravitatorio, producto escalar por diferencial de R. Por lo tanto, esta expresión vemos que relaciona potencial gravitatorio con intensidad del campo gravitatorio. Vamos ahora a calcular el campo gravitatorio que genera una distribución discreta de masa, es decir, un conjunto de partículas puntuales, como las que tenemos aquí en la figura, M1, M2, M3, en un punto cualquiera P del espacio. Para ello vamos a aplicar lo que llamamos el principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a calcular el campo gravitatorio que genera cada una de las masas individuales en el punto P como si las otras masas no estuvieran. Y entonces al final sumaremos la contribución de cada una de ellas y nos dará el potencial gravitatorio en dicho punto P. Bien, la masa M1 va a estar a una distancia R1 del punto P, la masa M2 a una distancia R2 y la masa M3 a una distancia R3. Bueno, pues el potencial gravitatorio total será la suma del potencial V1 que genera la masa M1 más V2 que genera la masa M2 más V3 que genera la masa M3. Bien, sabemos que el potencial que genera la masa 1 en el punto P es menos G, constante de gravitación universal, por M1 partido por R1. De la misma manera, V2 es igual a menos G M2 partido por R2. Y V3 es igual a menos G M3 partido por R3. Si estas expresiones las llevamos a la ecuación inicial, nos quedará entonces esta expresión matemática para el potencial gravitatorio. Bien, como esto lo hemos hecho para 3 partículas, pero es generalizable cualquiera que sea el número de partículas, podemos llegar a una expresión como esta. Diremos que el potencial gravitatorio en un punto cualquiera P del espacio, generado por una distribución discreta de n partículas, será sumatorio desde i igual a 1 hasta n de menos g, constante de gravitación universal, por mi, que será la masa de la partícula i, partido por ri, que es la distancia desde el punto P a la masa mi que genera el campo. Vamos a calcular ahora la diferencia de potencial entre dos puntos del campo. Para ello vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para transportar una masa cualquiera m desde la posición A a la posición B. Como el campo gravitatorio es un campo conservativo, sabemos que dicho trabajo será menos la variación en la energía potencial. Es decir, la energía potencial que adquiere la masa en la posición A menos la energía potencial que adquiere cuando está en la posición B. Como el valor de la energía potencial hemos visto que tiene esta expresión matemática, es el producto de la masa por el valor del potencial en ese punto, pues esta expresión nos quedará masa por potencial en A menos la masa por el potencial en B. Podemos sacar factor común a la masa y nos quedará masa, paréntesis, potencial en A menos potencial en B. Si despejamos VA menos VB, nos quedará que es igual al trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para transportar la masa desde A a B partido por el valor de dicha masa. Como dicho trabajo es la integral definida entre A y B del producto escalar de la fuerza gravitatoria F por diferencial de R, pues en el numerador nos quedará esta expresión y dividido por la masa m. Esta masa m la podemos meter dentro de la integral, tal y como hemos hecho antes, y nos quedará integral entre A y B de la fuerza gravitatoria F partido por la masa, producto escalar por diferencial de R. F partido por m es la intensidad del campo gravitatorio en ese punto, con lo cual, como G es F partido por m, esta expresión nos quedará integral entre A y B
del producto escalar de la intensidad del campo gravitatorio G por diferencial de R. Bien, la diferencia de potencial entre dos puntos se define como el potencial final menos el potencial inicial, es decir, VB menos VA. Teniendo en cuenta que hemos calculado antes VA menos VB, pues ahora VB menos VA nos quedará de esta forma matemática. Menos trabajo que realiza la fuerza del campo para transportar la masa m desde A hasta B partido por el valor de m. Y equivale a esta expresión matemática menos la integral entre A y B del producto escalar de la intensidad del campo gravitatorio G por diferencial de R. Vamos a fijarnos ahora en el signo del trabajo realizado por el campo gravitatorio. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para transportar una masa m desde la posición A a la posición B, sabemos que tiene esta expresión matemática, menos la variación producida en la energía potencial. Es decir, energía potencial cuando está en la posición A menos la energía potencial cuando está en la posición B. Bien, hacemos este cálculo. Si resulta que dicho trabajo nos sale mayor que 0, ¿qué quiere decir? Pues que la energía potencial en A es mayor que la energía potencial en B, con lo cual el sistema ha ido hacia una disminución de la energía potencial. Cuando esto ocurre, este proceso es espontáneo y la masa se desplaza por la acción de las fuerzas del campo. Ocurre, por ejemplo, cuando se acercan entre sí dos masas. Si por el contrario ese trabajo nos sale menor que 0, es decir, negativo, quiere decir que la energía potencial que tenía en A es menor que la que tiene en B, con lo cual el sistema ha evolucionado hacia un aumento de la energía potencial. Este proceso no es espontáneo y para que se produzca es necesario que exista una fuerza exterior. Por lo tanto, la masa se desplaza por acción de una fuerza exterior al campo. Esto ocurre, por ejemplo, si queremos separar dos masas. Las alejamos una respecto de la otra, este proceso requiere la intervención de una fuerza exterior a las que realiza el campo. Vamos a estudiar ahora el concepto de superficie equipotencial. Por definición, es una superficie cuyos puntos, todos ellos, tienen el mismo valor del potencial gravitatorio. En un caso general es difícil de dibujar, pero es muy fácil si lo que genera el campo es una masa puntual m. En este caso sabemos que las líneas del campo gravitatorio son líneas radiales que se cortan en la masa m, que es la que genera el campo. Bueno, pues las superficies equipotenciales, en este caso sencillo, son esferas concéntricas con centro en dicha masa. En el plano se puede observar como círculos concéntricos con centro en la masa m. Tienen unas propiedades las superficies equipotenciales que son las siguientes. La superficie equipotencial es siempre perpendicular a las líneas del campo en cada punto. Aquí en el dibujo se puede observar que en cada punto del campo la superficie equipotencial es perpendicular a dicha línea que pasa justo por allí. Otra propiedad es que si queremos trasladar una masa m desde un punto A a otro punto B que están en la misma superficie equipotencial, el trabajo realizado por el campo es nulo. Vamos a calcularlo. Trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para transportar una masa cualquiera m desde A hasta B, sabemos que es el valor de la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Y como la energía potencial la podemos calcular como el producto de la masa por el potencial, nos quedará producto de la masa por el potencial en A menos producto de la masa por el potencial en B. Sacando factor común a la masa nos quedará m, paréntesis, VA menos VB. Pero claro, como A y B están en la misma superficie equipotencial, VA y VB valen lo mismo. Por lo tanto, la diferencia es 0, con lo cual el trabajo realizado es 0.